Apartado 5. Oscilaciones forzadas. Resonancia. Como vimos en el apartado anterior, un oscilador armónico con rozamiento acaba deteniéndose. Para evitarlo, podemos forzarlo a moverse con una fuerza externa. Pero no podemos limitarnos a aplicar una fuerza F constante en dirección, sentido y módulo, porque esa fuerza empujará al oscilador en un momento dado y tenderá a frenarlo luego, con lo que el efecto neto será nulo. Lo mejor es aplicar una fuerza externa periódica de forma que vaya variando, pero que se repita con el tiempo. Vamos a suponer una fuerza sinusoidal del tipo F sub 0 por coseno de omega t. El motivo para hacerlo así es que, para empezar, la ecuación diferencial que se obtiene puede resolverse con cierta facilidad. Y por otro lado, se puede demostrar que toda función periódica se puede poner como combinación de funciones seno y coseno. Así que la solución que obtengamos para la fuerza sinusoidal servirá para hallar la solución para cualquier otra fuerza periódica. Esta ecuación diferencial tiene dos soluciones. Una de ellas es la llamada solución transitoria, exponencial negativa que tiende a cero con el tiempo y acaba desapareciendo. Aquí no nos interesa. La otra es la llamada solución estacionaria. Es muy sencilla porque tiene la misma forma que un movimiento armónico simple, pero con un par de diferencias importantes. La primera es que la función coseno de la solución tiene un desfase respecto a la fuerza. Es decir, el momento de fuerza externa máxima no es el de elongación máxima. Ese desfase delta depende de los parámetros del sistema: amortiguamiento, masa, frecuencia de la fuerza externa y omega sub 0, que es la frecuencia natural del sistema. La segunda diferencia es que también la amplitud A depende de esos parámetros. Antes, en el movimiento armónico simple, la amplitud dependía solo de las condiciones iniciales. En el movimiento amortiguado también dependía del grado de amortiguamiento. Y ahora, además, depende de la frecuencia natural del sistema y de la frecuencia de la fuerza externa. Esto último va a introducir un cambio interesante y muy llamativo. ¿Por qué? Pues porque esa amplitud va a depender tanto de la frecuencia natural del sistema como de la frecuencia de la fuerza externa. Y cuando esas dos frecuencias, omega y omega sub 0, tiendan a acercarse, la amplitud de la oscilación aumentará considerablemente, sobre todo cuando el grado de amortiguamiento es pequeño. Vamos a verlo en una gráfica donde se nos muestra la amplitud A en función de la frecuencia para varios grados de amortiguamiento. Para frecuencias bajas, la amplitud tiende siempre a una cantidad independiente del amortiguamiento. Para altas frecuencias, la amplitud tiende a cero, pero lo interesante sucede cuando la frecuencia de la fuerza externa, omega, se aproxima a la frecuencia natural del sistema, omega sub 0. Para amortiguamiento pequeño, la amplitud tiende a crecer, y cuanto más bajo sea ese amortiguamiento, mayor será la amplitud. Es decir, en un sistema con poca disipación de energía por rozamiento, la fuerza externa tiende a ser absorbida por el sistema con tanta mayor eficiencia cuanto más cercana sea la frecuencia de la fuerza a la frecuencia natural. En el caso extremo, en que la frecuencia externa omega y la frecuencia natural omega sub 0 coinciden, la conversión de trabajo en energía cinética es máxima y la amplitud puede crecer hasta valores grandes, provocando efectos destructivos. Estamos entonces en la condición de resonancia. En primer lugar, una buena voz es capaz de romper una copa de cristal, como podemos ver en este ejemplo de película. ¡Fortuna Mayo! No hace caso. No me deja entrar. Fortuna Mayor. No, esperad. Observad. ¡Impresionante! Eso es mi voz. Soy una diva. Fortuna Mayor. Bueno, vale, es una broma. Pero lo que la cantante intenta imitar es un fenómeno de resonancia. Un buen cantante es capaz de emitir una onda sonora en un solo tono, es decir, una frecuencia concreta, y se puede usar para forzar el movimiento en una copa de cristal, que es un material con poco amortiguamiento. Si el tono de voz coincide con una frecuencia natural de vibración de la copa, y si la intensidad del tono es lo bastante alta, la copa puede romperse. La cantante de jazz Ella Fitzgerald lo demostró en un anuncio que grabó para la empresa Memorex en los años 70. Vamos a ver otro ejemplo de resonancia de película.
¡Arriba! ¡Es abajo! Bueno, vale, es una broma. Pero lo que la cantante intenta imitar es un fenómeno de resonancia. Un buen cantante es capaz de emitir una onda sonora. Al moverse de un lado a otro del barco, la tripulación proporciona la fuerza periódica que convierte el barco en un oscilador forzado. Personalmente creo que el ejemplo es un poco exagerado porque me da la impresión de que el sistema tendrá un grado de amortiguamiento demasiado grande, pero la física de ese movimiento es en principio válida. Los efectos destructivos de la resonancia pueden verse en multitud de ejemplos a nuestro alrededor. Por citar solo uno, una lavadora tiene en su interior una masa que evita que al entrar en el centrifugado se produzca un efecto resonante. Por eso mismo, las máquinas se diseñan de forma que no entren en resonancia cuando sus partes internas se muevan. Eso incluye las grandes obras de ingeniería como edificios o puentes. En este campo se ha ido aprendiendo a base de prueba y error y hay casos históricos bien documentados. En 1850, por ejemplo, el puente francés de Angers se vino abajo cuando una compañía de soldados lo cruzaba marcando el paso. Siglo y medio después, el puente del Milenio, construido sobre el Támesis en Londres, sufrió el mismo efecto cuando se inauguró en 2000, aunque en este caso no llegó a caer y no hubo víctimas mortales. También tenemos el caso del puente de Tacoma Narrows, un ejemplo de libro de texto que se ha usado durante generaciones. Lo mejor es que os lo muestre, porque resulta impresionante. Recordad que estamos hablando de un puente de acero de miles de toneladas, muy parecido en tamaño al famoso Golden Gate de San Francisco que todos hemos visto en el cine. Es preciso tener en cuenta un detalle importante. El puente no se hundió por efecto de resonancia. Ahora se sabe que los sucesos del día en que cayó el puente se debieron a un fenómeno más complejo llamado autoexcitación aerodinámica. Sin embargo, sí es cierto que el movimiento del puente durante los 4 meses anteriores se debía a un efecto de resonancia. En este caso, la fuerza externa provenía del viento que impactaba lateralmente contra el puente. Y para que veáis que no todo sucede por ahí fuera, os presento un ejemplo de resonancia en un puente español. Se trata del puente Arcos de Alconétar.
donde la Autovía de la Plata cruza el río Tajo. La grabación es de Emilio Arévalo Hernández y sucedió en 2006. Os muestro parte de ella. Este es el tipo de cosas que una fuerza pequeña puede hacerle a una gran estructura. Por cierto, en este caso los daños no fueron graves y cuando se terminó de construir el puente el efecto de resonancia desapareció. Y con esto terminamos el tema de movimiento armónico simple.